Mi esposo me engañó con la novia de mi hijo, y lo descubrí todo. Imagina descubrir que el hombre con el que te casaste, no solo te engañó, sino que lo hizo con la persona que menos imaginabas, la novia de tu propio hijo. Yo no quería creerlo, hasta que vi los mensajes, y ahí mi mundo se vino abajo. Imagina descubrir que el hombre con el que te casaste, no solo te engañó, sino que lo hizo con la persona que menos imaginabas, la novia de tu propio hijo. Yo no quería creerlo, hasta que vi los mensajes, y ahí mi mundo se vino abajo. Me llamo Laura, tengo 41 años y soy madre de 2 hijos maravillosos. Y hasta hace poco, esposa de Carlos. Él tiene 48, trabaja en finanzas, un mundo de números, trajes y reuniones que siempre lo mantenía ocupado, lejos de casa. Juntos criamos a Mateo, nuestro hijo de 18 a punto de terminar la secundaria. Y a Julia, de 15. Mis 2 razones para seguir, los que iluminan mis días incluso en las horas más oscuras. Pero nuestro matrimonio ya estaba desgastado desde hace tiempo, como ese mueble viejo que, aunque lo mires con cariño, ya no encaja en la casa. Sus horarios eternos, las tensiones diarias y mi sensación de que ya no era la misma mujer joven que él conoció cuando Mateo nació, todo eso fue apagando lo que alguna vez tuvimos. Mateo llevaba años saliendo con Valeria, su primer amor. Esa chica dulce que lo hacía sonreír como nadie. Para mí, Valeria era casi de la familia, venía a casa, se quedaba a cenar, y yo la veía como una extensión de nuestro pequeño mundo. Por eso, lo que descubrí me rompió el corazón en pedazos. Todo empezó la semana pasada, un día cualquiera que se convirtió en un caos. Yo estaba en la sala recogiendo algunas cosas cuando el teléfono de Carlos vibró sobre la mesa. No suelo fisgonear, pero la pantalla se iluminó y, sin querer, mis ojos atraparon un mensaje. Era de Valeria. Decía algo como: extraño comer tu salchicha. Me quedé helada, como si el tiempo se hubiera detenido. Mis manos temblaban mientras sostenía una taza que estaba a punto de guardar. ¿Había leído bien? Pasé el resto del día diciéndome que debía ser un error. Que mis ojos me habían engañado, pero, en el fondo, sabía que no era así. Esa noche, cuando Carlos dormía, no pude resistirlo más. Necesitaba respuestas. Fui a su laptop, la que siempre dejaba sobre el escritorio de su oficina, y empecé a buscar. Lo que encontré me dejó sin aire. Un archivo lleno de pornografía, carpetas y más carpetas de vídeos que revelaban una obsesión que jamás imaginé. Entre todo eso, había fotos de Valeria sacadas de su Instagram. No eran imágenes provocativas, estaba vestida, posando como cualquier chica de su edad. Pero el hecho de que él las guardara me revolvió el estómago. Era la prueba que necesitaba para saber que no estaba imaginando cosas, que no me estaba volviendo loca. Los días siguientes aproveché cada momento en que él no miraba para revisar su teléfono. No quería hacerlo, pero algo en mí me empujaba a seguir cavando, aunque cada descubrimiento era como un cuchillo directo al pecho. Una tarde, mientras él se duchaba, tomé su celular otra vez. No había mensajes abiertos. Pero cuando deslicé hacia arriba vi que la aplicación seguía abierta en segundo plano. Ahí estaba, un hilo entero de mensajes entre Carlos y Valeria. No fue un descuido obvio. No parecía que él quisiera que yo lo viera, simplemente olvidó cerrar la aplicación. Lo que leí me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. La pantalla brillaba con palabras que cortaban como vidrio. No solo era la traición, sino cómo hablaban de mí. Carlos había tomado todas las inseguridades que alguna vez le confesé, mis miedos sobre mi cuerpo, sobre envejecer, y las había convertido en chistes crueles para reírse con ella. En un mensaje, él escribió: ¿Puedes creer que intentó usar ese vestido anoche? Parecía una salchicha tratando de reventar su tripa. Valeria respondió con emojis de risa. Y agregó: es tan vieja que seguro piensa que todavía está de moda. Cada palabra era un golpe más. No se detenían en mi apariencia, también atacaban mi forma de ser. Decían que yo era aburrida, sosa, predecible. Carlos escribió una vez: estar con ella es como vivir en cámara lenta.
Y Valeria contestó. LOL, ¿necesitas a alguien que te siga el ritmo? No, que te frene. Me trataban como si no fuera una persona, sino un estorbo, un chiste, algo de lo que burlarse mientras seguían con lo suyo. Con cada mensaje me sentía más pequeña. Como si me estuviera desvaneciendo dentro de mi propia casa. Me quedé sentada en el sillón con el teléfono todavía en la mano. La pantalla se apagó, pero las palabras seguían quemándome por dentro. Miré las fotos familiares colgadas en la pared, Carlos y yo sonriendo en nuestra boda, Mateo y Julia de bebés, todos riendo en vacaciones pasadas. Esas caras felices ahora parecían burlarse de mí. El contraste entre esos recuerdos y el desprecio que acababa de leer era insoportable. Me quedé quieta, rodeada por el eco de sus risas imaginarias, y entendí que el hombre con el que me casé ya no existía. ¿Cuántas veces se habrían reído así a mis espaldas? ¿Cuántas veces mi dolor habría sido el chiste que los unía? Siempre tuve corazonadas, pequeñas señales en mi cabeza que me decían que Carlos no era fiel. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé algo tan retorcido. Hace un mes encontré una tanga en nuestra habitación. No era mía ni de Julia. Me convencí de que debía ser un error, que tal vez era de alguna amiga suya. Aunque no tenía sentido. Cerré los ojos a esa señal, quise ser ingenua, pero ahora sé que era la primera grieta antes del derrumbe. No solo me estaba engañando, también estaba traicionando a Mateo, a nuestro hijo, de la peor manera posible. Estoy destrozada. No hay palabras para describir el miedo y la rabia que me ahogan en este momento. Me siento perdida, atrapada en una tormenta que no sé cómo enfrentar. Y lo peor es que no soy la única que va a sufrir. Pienso en Mateo, en cómo adora a Valeria, en cómo esto va a romperle el corazón. La idea de contarle la verdad me aterra. Es un chico sensible y con solo 18 años sé que esto podría marcarlo para siempre. Julia también está en mi mente. Ella no merece que su mundo se derrumbe por las acciones de su padre. No he enfrentado a Carlos todavía y tengo miedo del caos que vendrá después, de cómo todo esto va a explotar y arrasar con mis hijos. No sé ni por dónde empezar a hablar con Mateo, ni cómo protegerlos del golpe que se acerca. Este desastre no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Me casé con este hombre, construí una vida a su lado y ahora me pregunto cómo pude estar tan ciega. Mi cabeza no para de girar y en medio de ese torbellino recordé algo que me heló la sangre. Hace unos 5 meses noté un cambio extraño en el comportamiento de Carlos, justo cuando Valeria cumplió 18. No puedo evitar pensar que él estaba esperando ese momento para dar el paso. He tratado de rastrear cuándo empezó todo esto, pero borra sus mensajes cada 2 semanas. No tengo nada más antiguo, solo fragmentos de los últimos meses. Estaba planeándolo desde antes. La estuvo preparando todo este tiempo. Hay tantas capas en esta traición que me paralizan. Me siento estúpida, como si hubiera dejado que todo pasara bajo mi propio techo sin darme cuenta. Mateo y Julia no merecen este dolor. Y yo no sé cómo voy a sacarnos de este agujero. No busco lástima al contar esto. Solo quiero entender y tal vez encontrar consejo de alguien que haya pasado por una traición así. Me siento sola y necesito algo que me ayude a ver el camino. Actualización 1. Gracias por escuchar mi historia. El apoyo que he recibido ha sido increíble y lo agradezco de corazón. Perdón si no he contestado todos los mensajes privados. Lo haré cuando pueda. Ahora mismo estoy lidiando con un torbellino de emociones y tomando decisiones importantes. Quiero aclarar algo, nunca pensé en esconderle esto a Mateo. Sé que algunos lo interpretaron así, pero no es cierto. Solo tengo un miedo enorme a cómo lo va a tomar. Sé que tiene que saberlo y es parte de mi plan. Un plan que armo con cuidado para protegernos a todos. Por ahora me hago la que no sabe nada. Estoy juntando toda la evidencia que pueda encontrar, mensajes, fotos, cualquier cosa que me dé fuerza cuando llegue el momento de actuar. Quiero estar preparada para lo que venga y, sobre todo, mantenernos a salvo. Pronto les daré una actualización más completa. Pero sepan que sus palabras me han llegado hondo y me hacen sentir menos sola en medio de este desastre. Actualización 2.
Mi hermano Andrés me puso en contacto con un abogado duro, de esos que no se rinden. Guardé capturas de pantalla de todo lo que encontré en el iCloud de Carlos. 3 meses de conversaciones con Valeria llenas de coqueteos y comentarios sucios que me dieron náuseas. Más insultos sobre mí, frases que me hicieron sentir como si no valiera nada. Su historial de llamadas mostraba horas y horas hablando con ella casi todos los días. Y descubrí que usa aplicaciones de citas. Capturé sus perfiles y los chats con otras chicas, siempre mujeres jóvenes, entre 18 y 22 años. Como si siguiera un patrón enfermizo. Copié todos los archivos de su computadora, salas de chat, foros sexuales y miles de dólares gastados en OnlyFans. Revisé cada rincón de la casa y encontré juguetes sexuales, vendas, esposas, lubricantes, y hasta disfraces extraños, un uniforme de colegiala y un traje de sirvienta francesa. Todo eso me dejó temblando de asco. Ese día recogí a Mateo y Julia de la escuela y nos fuimos directo a casa de Andrés. Cuando subieron al auto, notaron que algo no estaba bien. Mis manos apretaban el volante y mi voz temblaba mientras les explicaba todo con cuidado. No pude evitar romper en llanto. Julia se puso furiosa, más que Mateo incluso. Sus ojos ardían de rabia mientras gritaba que no podía creer lo que su papá había hecho. Mateo se quedó callado, pero vi cómo apretaba los puños tratando de procesarlo. Después hablé con Patricia, la mamá de Valeria. Le conté todo y ella confiscó el teléfono de su hija. Me pasó los chats que encontró, también de los últimos 3 meses, como si ambos borraran todo al mismo tiempo. Patricia dijo que Valeria lloró cuando la enfrentaron, gritaba que nadie la entendía, que ella y Carlos estaban enamorados. Según Valeria, él era como un mentor antes de que las cosas se volvieran físicas. Alguien en quien confiaba porque venía de un hogar roto. Escuchar eso me dio escalofríos. Suena como si Carlos la hubiera manipulado durante años. Luego enfrenté a Carlos por Zoom. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía hacer clic para unirme a la llamada. Cuando su cara apareció en pantalla supe que esto iba a ser feo. Estaba despeinado, la cara roja y sudorosa, los ojos moviéndose rápido como si estuviera en pánico. Tenemos que hablar de lo que pasa, dije, intentando mantener la voz firme. Pero él me cortó de inmediato. Contexto, no entiendes el contexto. Con la voz temblando de furia. Repetía esa palabra una y otra vez, pero nunca explicó nada. Sus manos temblaban mientras agarraba unos papeles sobre su escritorio. Vi los mensajes con Valeria, le dije, intentando calmarlo. Nada de eso pasó, te lo estás inventando. Golpeó el escritorio tan fuerte que la cámara se tambaleó. Intenté razonar. Carlos, tengo capturas de pantalla. Lo sé todo. Tenemos que hablar de los niños. Pero él explotó otra vez. No tienes derecho a quitarme a mis hijos. Estás arruinando todo. Su tono era puro veneno. Se acercó tanto a la cámara que vi el sudor en su frente. El miedo me envolvió. No era solo ira, era algo salvaje, como si hubiera perdido el control. Eres tú quien está destruyendo a nuestra familia. Colgué la llamada y dejé caer el celular sobre la mesa de la cocina de Andrés, como si quemara. Mis manos no paraban de temblar. El pulso retumbaba en mis oídos. La pantalla en negro parecía mirarme de vuelta, guardando todavía el eco de sus gritos. No podía sacarme de la cabeza esa imagen, Carlos, con la cara roja y sudorosa, los ojos desorbitados, golpeando el escritorio como un animal acorralado. Había visto a mi esposo enojado antes, por dinero, por el tiempo que no pasábamos juntos. Pero esto era diferente. Era una furia que no reconocía, una intensidad que me hizo pensar que, si hubiera estado frente a mí, no sé qué habría pasado. Me quedé sentada, con las manos apretadas en puños sobre las rodillas, tratando de respirar hondo para calmarme. El teléfono vibró otra vez. Su nombre, en la pantalla. No contesté. En vez de eso, marqué el número de mi abogado con dedos torpes. Acabo de hablar con él por Zoom. Se puso como loco, gritando, golpeando cosas. Dijo que no tengo derecho a quitarle a los niños, que estoy arruinando todo.
El abogado, un tipo serio que Andrés me recomendó, no dudó ni un segundo. Laura, esto es grave. Con lo que me cuentas y las pruebas que ya tienes, vamos a pedir una orden de restricción hoy mismo. Y la custodia temporal de Julia también. No te preocupes, voy a mover todo rápido para que estén protegidos. Cuando corté, me quedé mirando el techo de la cocina de Andrés. Pensé en Mateo y Julia, que estaban arriba, en las habitaciones que mi hermano les había preparado. Mateo había sido el primero en decir algo después de que les conté todo en el auto. Quiero hablar con alguien, mamá, un terapeuta o algo así. Me miró con esos ojos oscuros que heredó de mí, y vi una madurez que no debería tener a sus 18 años. Me partió el alma, pero también me llenó de orgullo. Claro, hijo, vamos a buscar a alguien bueno para ti. Él asintió y se fue a su cuarto sin decir más, cerrando la puerta con suavidad. Julia, en cambio, no podía contener lo que sentía. En el auto explotó como un volcán. Es un asqueroso. ¿Cómo pudo hacerle eso a Mateo y a ti, mamá? ¿Y Valeria? La odiaba a veces, pero nunca pensé que fuera tan traicionera. Intenté calmarla, poniendo una mano en su brazo. Cariño, vamos a resolver esto juntas, te lo prometo. Pero ella se soltó, cruzándose de brazos y mirando por la ventana con los ojos brillando de lágrimas que no dejaba caer. Al llegar a casa de Andrés, se bajó del auto dando un portazo y subió las escaleras sin mirar atrás. Esa noche, después de la llamada con el abogado, subí a verlos. La puerta de Julia estaba entreabierta. La vi sentada en la cama, piernas cruzadas, celular en mano. Estaba mirando algo, pero al acercarme lo dejó a un lado y me miró. Mamá, ¿te acuerdas cuando mis amigas venían a casa? Sí, claro. ¿Por qué? Ahora que lo pienso, papá siempre estaba raro con ellas. Las miraba mucho. Una vez, Carla me dijo que le dio cosa como él se quedó viendo sus piernas cuando vino a dormir. Y le dijo algo sobre sus pantalones, como que eran bonitos. En ese momento no le di importancia, pero ahora me da asco. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Recordé esas tardes, Carlos entrando a la sala con cualquier excusa, ofreciendo refrescos, preguntando cómo estaba la escuela. Siempre pensé que era un papá atento, pero ahora todo cobraba un sentido oscuro. ¿Te dijo algo más alguna vez? O no, pero ahora que sé lo de Valeria, me pregunto si siempre fue así de raro y yo no lo vi. No es tu culpa no haberlo visto, Julia. Ninguno de nosotros lo vio venir. Ella se apoyó en mí, por primera vez desde que llegamos, dejó que unas lágrimas cayeran. Bajé a la sala con el corazón apretado. Andrés estaba viendo el noticiero con el volumen bajo. Me senté a su lado y él apagó la tele sin que se lo pidiera. ¿Cómo están?, preguntó, girándose hacia mí. Suspiré, pasándome las manos por la cara. Mateo quiere terapia, y eso me da esperanza. Julia está furiosa, pero también asustada. Me acaba de contar que Carlos miraba raro a sus amigas, y ahora no sé qué pensar. Andrés apretó la mandíbula, sus ojos oscureciéndose. Es un enfermo, Laura. No solo te traicionó a ti, está haciendo daño a todos a su alrededor. Esto no puede quedar así. Asentí, sintiendo una chispa de fuerza en sus palabras. No va a quedar así. El abogado dice que, con las pruebas y su reacción de hoy, tenemos un caso sólido. Solo quiero que mis hijos estén a salvo. Esa noche no dormí mucho. Me quedé en el sofá cama, revisando en mi cabeza todo lo que había pasado en las últimas semanas. Pensé en las capturas de pantalla que había guardado, mensajes entre Carlos y Valeria que todavía me daban náuseas. Uno de él diciendo: Laura no tiene idea de lo que es divertirse. Y ella respondiendo: Pobrecita, tan vieja y aburrida. Otro donde él escribió: Mejor contigo que con ella cualquier día. Seguido de un emoji de guiño de Valeria. Cada palabra era como un clavo en mi autoestima, pero también alimentaba mi decisión de no dejar que esto me hundiera. Tenía que ser fuerte. Por Mateo. Por Julia. Por mí. A la mañana siguiente hablé con Patricia otra vez.
Me llamó temprano, su voz temblando al otro lado de la línea. Laura, no sé qué hacer con Valeria. Le quité el teléfono después de contarte todo, pero se puso como loca. Dice que ama a Carlos, que él es el único que la entiende, que fue su amigo primero y que las cosas se volvieron de verdad hace poco. Pero no sé si creerle. Suena como si él la hubiera estado manipulando desde hace tiempo. Le conté lo que vi en los mensajes, lo cómoda que Valeria parecía con él. Patricia suspiró. Dice que soy una controladora, que no entiendo el amor, pero yo veo a una niña perdida, atrapada por un hombre que sabe cómo jugar con ella. Pensé en todas las veces que Valeria estuvo en casa con Mateo, las cenas, las películas. Carlos ofreciendo ayuda en cualquier cosa. En ese momento parecía un papá involucrado. Ahora lo veo como algo calculado, como si hubiera estado tejiendo una red a su alrededor desde que era una adolescente. ¿Crees que empezó antes de que cumpliera 18? Le pregunté a Patricia. Ella se quedó callada un momento. No lo sé, Laura, pero la forma en que habla de él, con esa adoración, no se siente como algo que empezó hace 5 meses. Creo que él la fue preparando mucho antes. Esa idea me dio escalofríos. Supe que tenía que hacer algo más que solo protegerme a mí y a mis hijos. Esto iba más allá de una infidelidad. Era un patrón que podía ser peligroso para otros también. Actualización 3. El apoyo que me han dado sigue siendo un regalo que no esperaba. Gracias a todos los que me han escrito, sus mensajes me levantan cuando siento que no puedo más. Algunos dicen que me estoy inventando esta historia. Y aunque duele, también me hace sentir menos loca. Si alguien piensa que esto es demasiado increíble para ser verdad, entonces entiende lo surrealista que es para mí vivirlo. Ojalá pudiera decirte que todo esto es solo una mentira, un mal sueño del que podría despertar, pero no lo es. Últimamente me he dado cuenta de que he estado tan enfocada en Mateo y en Julia, en cómo manejar todo esto para protegerlos, que dejé mis propios sentimientos arrumbados en un rincón. Paso de estar furiosa a sentirme completamente vacía en cuestión de segundos, como si mi corazón no supiera qué hacer consigo mismo. Ahora estoy tratando de cambiar eso, de darme permiso para sentir el dolor que llevo por dentro. Estamos seguros en la casa de Andrés, su hogar es como un fuerte, con alarmas, cerraduras y esa sensación de que, al menos aquí, puedo dormir unas horas con la guardia baja. Carlos sigue llamando a mi celular varias veces al día y yo no contesto. Su nombre en la pantalla es un recordatorio constante de todo lo que perdí y de lo que él destruyó. Dejo que mi abogado se encargue de todo. Yo ya no tengo fuerzas para enfrentarlo otra vez, no después de aquella llamada por Zoom. Todavía puedo ver su cara en mi mente, esa mezcla de ira y pánico que me hizo temer por mi seguridad y por la de mis hijos. Mateo y yo nos hicimos pruebas médicas por si acaso. No sabía con cuántas personas había estado Carlos, y aunque pensar en eso me rompía por dentro, necesitaba asegurarme de que estuviéramos bien. Las pruebas rápidas salieron negativas, y en unos días tendremos los resultados completos del laboratorio. Ya no es eso lo que me preocupa. Mi cabeza está en otro lugar. Lo que sí me alivia es saber que Mateo tendrá su primera cita con un terapeuta la próxima semana. Necesita a alguien que lo ayude a desenredar este nudo de dolor y traición. Porque no es solo que su padre lo decepcionara, es que Valeria, la chica que él amaba con todo su corazón, estaba en el centro de todo esto. Lo veo más callado, con esa chispa que siempre tuvo apagada. Me pregunta cómo estoy casi todos los días. Su voz es suave pero cargada de preocupación. ¿Estás bien, mamá? Y me duele verlo intentando ser fuerte por mí cuando él mismo está roto. Julia sigue enojada, aunque esa rabia empieza a mezclarse con tristeza. Lo noto en cómo se queda mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos, o en cómo sus respuestas se vuelven más cortas. Le ofrecí buscarle un terapeuta también, pero me dijo: Y no todavía, mamá, necesito tiempo para pensar. Respeté eso, aunque me preocupa que guardé demasiado adentro. Sus amigas han sido un gran apoyo, pero también han traído recuerdos que me revuelven el estómago. Una noche, mientras ayudaba a Andrés a lavar los platos, Julia entró en la cocina y me dijo: Mamá, ¿te acuerdas de Sophie, mi amiga del equipo de voleibol?
Me contó que papá la miraba raro cuando venía a casa. Que una vez le dijo que sus leggings eran geniales y ella se sintió incómoda. Me quedé helada, el plato en mis manos goteando agua en el fregadero. ¿Cuándo fue eso? Le pregunté. Hace unos meses. Ahora piensa que siempre fue un asqueroso y que yo no lo vi. La abracé fuerte, diciéndole que ninguna de nosotras podía haberlo sabido. Y sobre Valeria, las cosas no mejoran. Hablo con Patricia casi todos los días y ella está desesperada. Valeria sigue diciendo que ama a Carlos, que él es suyo. Patricia me contó por teléfono, su voz temblando de frustración, que le quitó el celular, pero ella sigue encontrando formas de contactarlo. Valeria dice que yo no entiendo el amor, que él la hace sentir especial. Insiste en que las cosas solo se volvieron físicas hace poco, pero que antes él era como un guía para ella, alguien en quien confiaba. No sé cuánto tiempo lleva esto, Laura, pero por cómo lo defiende, parece que él la tiene atrapada desde hace mucho, me dijo Patricia. Le conté lo que vi en los mensajes, como Valeria parecía tan cómoda con él, y Patricia lloró. Creo que él la manipuló desde que empezó a venir a casa con Mateo, y yo no hice nada para detenerlo. Actualización 4. El cariño que me han mostrado sigue siendo un faro en esta tormenta. Cada mensaje amable que recibo me da un poco más de fuerza para seguir. No tengo palabras para agradecer lo que significa sentir que no estoy sola en esto, aunque sea a través de palabras en una pantalla. Últimamente, sin embargo, también he recibido mensajes duros. Hay quienes dicen que invento todo esto, que es una historia sacada de una novela barata. Algunos hasta dejaron comentarios en línea diciendo que alguien desacreditó lo que conté, y eso ha desatado una oleada de acusaciones. Me han escrito cosas feas, que miento por atención o por dinero. Quiero dejar claro que no busco ni un centavo. Llegué aquí desde un lugar de pura desesperación, con el corazón hecho pedazos. Nunca esperé que esto tomara tanta vida propia. Si no me creen, está bien, lo acepto. Solo pido que no crucen la línea con ataques personales. Los guardo en silencio, pero cada palabra hiriente se siente como un peso más en mis hombros. A pesar de eso, sigo escribiendo porque los que me apoyan me dan esperanza. El divorcio está en marcha y, aunque no puedo dar todos los detalles porque no quiero arriesgar nada, puedo decir que va por buen camino. Mi abogado trabaja sin descanso y me asegura que estamos construyendo un caso sólido. Ya conseguí la custodia temporal de Julia, y eso me da un alivio enorme. Saber que está conmigo, protegida, me deja respirar un poco más tranquila. Carlos tiene que pagar manutención infantil temporal y hay una orden de alejamiento en proceso. No puede acercarse a nosotros ni contactarnos directamente. Eso me da paz, aunque sea frágil. Cada vez que mi teléfono vibra aún me tenso, esperando ver su nombre. Pero ahora sé que cualquier comunicación tiene que pasar por mi abogado. Es la barrera que necesitaba desesperadamente. Estamos enfocados en salir de este lío legal y, aunque tengo que ser cuidadosa con lo que digo, confío en que las pruebas que hemos reunido van a hacer justicia. Porque no se trata solo de un divorcio, hay algo mucho más grande en juego. Las cosas que encontré en su computadora, los patrones en sus chats y hasta en sus gastos dibujan un cuadro mucho más amplio de lo que hizo conmigo y con Mateo. Mi instinto me grita que esto puede traerle consecuencias muy serias, cosas que lo van a perseguir por años. No puedo decir más todavía, pero estoy segura de que muy pronto podré contar cómo se empieza a desenredar todo esto. La preocupación de tanta gente por su comportamiento depredador me llega hondo, y quiero que sepan que no cae en oídos sordos. La justicia viene lenta, pero viene segura. Mis hijos son mi brújula en este caos. Mateo ha ido a terapia 2 veces en las últimas 2 semanas y, aunque no me cuenta todo lo que habla ahí, es su espacio y lo respeto, veo pequeños cambios. A veces, en la cocina de Andrés mientras desayunamos, me hace una broma tonta o sonríe con algo que dice Julia, y es como ver un rayo de sol después de días nublados. Pero también hay momentos en que se queda mirando su plato, perdido en sus pensamientos, los hombros hundidos, y sé que no está bien del todo. Algunos pensaron que minimicé su dolor antes, pero no es así. Lo veo sufrir, y me mata saber que no puedo quitarle ese peso. Andrés y su esposa han sido increíbles con él.
Lo llevan a pescar al lago cerca de su casa o pasan tardes jugando videojuegos. Mateo se abre con ellos de una forma que no hace conmigo, y aunque me duele no ser su refugio ahora, me alegra que tenga a alguien. Julia está en un lugar diferente. Su enojo, que antes era como fuego, se ha apagado en una tristeza silenciosa que me preocupa más. La veo sentada en el porche de Andrés algunas tardes, con los audífonos puestos y los ojos perdidos en el horizonte. Ya no grita ni golpea cosas como al principio, ahora se guarda lo que siente, y eso me asusta. Le he ofrecido terapia varias veces y, aunque dice que lo pensará, aún no da el paso. Necesito tiempo, mamá, me repite. Y yo asiento, aunque por dentro me muero por abrazarla y sacarle todo lo que lleva dentro. Sus amigas siguen siendo sus salvavidas. A veces pasan por la casa de Andrés, trayendo risas y charlas que llenan el aire de algo ligero por un rato. Pero incluso con ellas noto que está más callada, como si una parte de su chispa se hubiera perdido. La situación con Valeria ha tomado un giro que no esperaba. Hablé con Patricia ayer y lo que me contó me dejó con el corazón en un puño. Carlos ha estado viéndose con Valeria otra vez, a pesar de todo lo que pasó. Al principio, después de que todo explotó, él la ignoró por completo, no contestaba sus llamadas ni sus mensajes. Pero ahora parece que volvió a abrirle la puerta. Patricia está desesperada. Valeria dice que es adulta, que tiene 18 y que puede hacer lo que quiera. Patricia me explicó, con la voz temblando, se escapa de casa por las noches. Laura, me despierto a las 3 de la mañana y su cuarto está vacío. No me dice dónde va, pero sé que es con él. Le quité las llaves del auto, le limité el teléfono, pero siempre encuentra la manera de salirse con la suya. Está obsesionada con él y no sé cómo pararlo. Escuchar eso me revolvió el estómago. Sentí una mezcla de furia y de pena por Valeria. Furia porque sigue eligiendo a Carlos después de todo el daño, y pena porque está atrapada en algo que no entiende. Patricia me dijo que Valeria sigue defendiendo lo que tienen. Dice cosas como: Y él me ama de verdad, mamá, tú no lo entiendes porque nunca has tenido algo así. Pero yo sé que no es amor. Lo que vi en esos mensajes, como Carlos la usaba para reírse de mí, como la halagaba para mantenerla cerca, no era amor, era control. Patricia intentó mostrarle capturas de pantalla de las aplicaciones de citas de Carlos, pruebas de que no le es fiel ni siquiera a ella. Pero Valeria las descartó. Dice que las manipulé, que es Photoshop o algo por el estilo. Cree que soy la villana aquí, que estoy celosa porque ella lo cuida mejor que tú, me cuenta Patricia. Esas palabras me dolieron, no por lo que dijo Valeria, sino por lo ciega que está. Recordé un mensaje que había guardado. Carlos escribía: Laura no sabe cómo hacerme feliz en la cama, tú sí. Y Valeria había respondido con un emoji de risa y un: Siempre aquí para ti. Leer eso, en su momento, me destrozó. Pero ahora solo siento lástima y asco por ella. Está atrapada en una fantasía que Carlos alimentó, y él no tiene intención de quedarse con ella a largo plazo. Patricia está en una posición imposible. Si la echa de casa por desobedecer, Valeria correrá directo a él. No sé qué más hacer, Laura, me dijo. Solo quiero que mi hija abra los ojos. Le sugerí terapia otra vez, pero Valeria se niega rotundamente. Dice que no está loca, que nosotros somos los que no entendemos. Me quedé pensando en eso después de colgar. La casa de Andrés estaba en silencio, los niños dormidos arriba. Me senté en el sofá con una taza de té que nunca terminé, mirando las sombras que la lámpara proyectaba en la pared. ¿Qué podía hacer por Valeria? Una parte de mí quería odiarla por lo que hizo, por cómo lastimó a Mateo. Pero otra parte veía a una chica joven, manipulada por un hombre que sabía exactamente cómo aprovecharse de ella. No podía intervenir directamente. Estaba demasiado ocupada protegiendo a mis propios hijos. Pero le dije a Patricia que contara conmigo para lo que necesitara. Si las cosas cambian con ella, avísame, le pedí. Patricia asintió, aunque ninguna de las dos sonaba muy esperanzada. En cuanto a mí, estoy tratando de reconstruirme. El divorcio y las órdenes legales son solo el principio. Cada día me miro al espejo y veo a una mujer que ha pasado por el infierno, pero que sigue de pie.
Carlos me hizo sentir pequeña durante años, con sus críticas sutiles y su distancia. Ahora sé que eso era parte de su juego. Pero no voy a dejar que me defina. Mis hijos y yo merecemos algo mejor, y estoy decidida a dárselo. Andrés y su esposa han sido mi roca. Me recuerdan que tengo familia, que no estoy sola. Y aunque el camino adelante sigue siendo incierto, empiezo a sentir que hay un poco de luz entre tanta oscuridad, y esa luz es suficiente para seguir caminando. Ahora dime tú, ¿crees que el esposo realmente manipuló a la novia de su propio hijo? ¿O ella sabía perfectamente lo que hacía? Déjame tu opinión aquí abajo, te estaré leyendo. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima.